Los otros días, creo que fue no sé si me lo mandaron por email o por Facebook, me sugirieron ver una página que se las sugiero, yosoysegundo.com, que me hizo acordar a alguna canción. Mírenla, muy interesante la página. Son testimonios de distintas personas a los cuales les dan 7 minutos en un mismo lugar, en un mismo sillón, con una misma iluminación, para contar su experiencia, su testimonio. Y uno de ellos es el creador de esta canción que acabamos de cantar. Y realmente todos los testimonios son sumamente inspiradores. Pero este me llamó mucho la atención en un momento en particular, porque Michael Smith, que es el creador de esta canción, dice que en un momento de su vida en particular, hace muchos años atrás, él estaba inmerso en el consumo de sustancias, y sustancias muy pesadas que estaban terminando con su vida. Y él sintió que no daba para más, que no podía más, pero no sabía cómo. Sabía la fórmula, pero no podía ponerla en práctica. Entonces dice que cayó al piso y se puso en cuclillas para llorar. Y en un momento sintió que no estaba solo, que había alguien sentado al lado. Y se dio cuenta que era el creador de todo, que estaba sentado al lado de él, llorando igual que él. No le dijo nada, pero sintió y se dio cuenta que no estaba solo. Y realmente me inspiró. No siempre se necesitan palabras, sino se necesitan abrazos y gestos. Se nos fue el año. No sé, cuando llegamos había arrancado ya la reunión. No sé si se ha dicho algo. Es el último domingo del año. Chocolate por la noticia. Pero así es. Voy a sacar el reloj porque prometí ser breve. Es el último año, el último domingo del año. Deberíamos orar. Hay mucha gente que está pasándola muy mal por los cortes de luz. La capital federal es un camino con obstáculos, porque hay infinidad de calles cortadas. Y si bien es cierto, uno está entre los que quieren exagerar esa cuestión y los que quieren disimular la cuestión, y en el medio hay miles de personas que no la están pasando bien por esta cuestión. Y deberíamos estar orando por estas cuestiones también, la gente que no la está pasando bien al terminar el año. ¿Se te hizo largo el año, el 2013? Sí, yo sé que hace calor. Por lo menos muévanme la cabecita y siendo absolutamente sinceros. ¿Se les hizo largo o se les hizo corto? ¿A nadie se le hizo largo el año? Bienvenido, yo soy el famoso sapo de otro pozo. Sí, por eso yo soy sincero. Acá les presento un sapo. En algún momento seguramente vas a parar la pelota y vas a hacer un análisis del 2013. Los otros días lo comenté, lo tuve que hacer en el trabajo y me sirvió realmente sobre las cosas que me había planteado, nos habíamos planteado a principio del año y las cosas que habíamos podido lograr en el año. Y estuvo bueno. Quizás uno en algún momento va a hacer también un análisis del año, de lo que pasó a todo nivel. Creo que está bueno hacerlo. Y quizás fue un año fantástico y por eso se te hizo corto. Normalmente cuando las cosas van muy bien, las cosas pasan rápido. Cuando las cosas no van bien, se hacen de goma. ¿No? Quizás Dios contestó todas tus peticiones. Alabado sea el Señor. O al menos casi todas. Gracias, Señor.
Pero ¿qué pasa si no están así? ¿Qué pasa si llegás antes del 31 y te sentás a hacer una evaluación de lo que fue el año y de las cosas que le has pedido al Señor en este año y llegás a la conclusión que no todas o un buen número de esas cosas no fueron respondidas por el Señor? ¿Tenés alguna oración sin respuesta? ¿O sigo siendo el único sapo del pozo? Gracias, hermanos, me siento mejor. A veces vivimos momentos de crisis y no sentimos la respuesta del Señor. Y nos cruzamos con preguntas bastante humanas cuando vivimos esa situación. Primero le echamos la culpa al Señor. Él no puede contestarme la pregunta, la respuesta. ¿Qué necesidad de no responder o de demorar tanto en responder la oración? ¿Qué habré hecho yo para que el Señor no me conteste? ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Si tuviéramos que pensar en nuestra vida como cristianos y hacer un parangón con la música, muchas veces calamos en la vida. Yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando aprendía canto, había un profesor, el único profesor que tuve, un capo, y él se ponía muy enojado cuando calábamos. Calar quiere decir cuando no podés sostener la nota. Pablo da la nota, empezamos a cantar, Pablo se deja de tocar y terminamos medio tono abajo. Calamos. Y él se ponía muy enojado y no nos dejaba salir hasta que no lográbamos cantar, sostener la nota. Y muchas veces la vida de un cristiano, si la comparamos con la música, muchas veces calamos, ¿no? Es bien conocido los pasajes de Apocalipsis cuando, ¿no?, se le dice a las iglesias, ¿qué pasó? ¿Perdiste el primero estabas allá y después empezamos a calar en nuestra vida cristiana? No podemos sostener la nota, nos es muy difícil sostener la nota. Mientras el Señor responde las oraciones, no solamente no calamos, sino que calamos para arriba. Cuando el Señor no contesta la oración, entonces hasta como los perros, como los Basset Hound, que tienen los ojos así, las orejas así, parecemos un Basset Hound. Te anhelo a ti. Y nos llenamos de porqués, como los chicos, ¿no? Cuando son chiquitos y preguntan por qué, todo, absolutamente todo, preguntan el por qué. Vamos a leer un pasaje en esta mañana. Si trajeron la Biblia, acompáñenme, está bueno leer un pasaje. Admito que es un poco largo, pero bueno, discúlpenme. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Es un pasaje bien conocido. San Juan capítulo 11, desde el versículo 1. Yo lo voy a leer en versión popular. Síganlo en la versión que ustedes tengan. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. ¿Se acuerdan, verdad? Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez querés ir ahí? Jesús les dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche tropieza, porque le falta la luz.
Después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido a un sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, el que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén a unos 3 kilómetros y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Y Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ellos en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó, ¿dónde los sepultaron? Le dije, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, que dio la vista al ciego, no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Alabado sea el Señor. Vamos a tratar de desarrollar nuestra fe un ratito, por unos minutos. Y vamos a mirar primero algunas cosas muy evidentes del pasaje, que si uno se detiene las vamos a encontrar rápido. Necesitamos a Jesús. ¿Amén? María y Marta necesitaban a Jesús. Sabían perfectamente que necesitaban a Jesús y lo mandaron a llamar en el versículo 3, ¿no? Así lo dice.
Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Teléfono? No había. ¿Email? No había. ¿WhatsApp? No había. ¿Twitter? No había. ¿Facebook? No había. No sé. Pero lo mandaron a llamar. Y Jesús, al oír la petición de María y Marta, fíjense, no eran cualquiera personas. María era la que le había derramado el perfume a Jesús a sus pies y había secado con sus pelos, sus cabellos. De manera que no era cualquier persona, le había hecho una petición. Y Jesús ya tenía preparada la solución, ya tenía preparada la respuesta al pedido de María y Marta. Pero Jesús no se quedó solamente con la petición primaria de María y Marta. La petición primaria de María y Marta, ¿cuál era? Vení, que Lázaro está enfermo. Necesitamos que hagas algo, que ores por él y que le puedas devolver la salud. Pero él tenía previsto algo que iba mucho más allá que simplemente devolverle la salud a Lázaro. Versículos 14 y 15 lo dicen otra vez entonces esto. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y se atreve a decir: y me alegro de no haber estado ahí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. ¿Qué le habrá pasado en la cabeza a los discípulos cuando escucharon a Jesús decir eso? Jesús no tenía muchas vueltas para hablar. Me alegro de no haber estado ahí. Y más de uno te das cuenta. Este Jesús podría haber disimulado que no lo quería Lázaro. Algo habría pasado entre ellos. Por eso no se apuró en ir, etcétera, etcétera. Nuestra fe tiene que ir puliéndose. Y se tiene que ir puliendo cuando el Señor no responde a la oración. Porque cuando el Señor responde al Señor, me duele la cabeza. A los 2 minutos no me duele más la cabeza. Alabado sea el Señor. Casi es un genio que froto la lámpara, sale, me duele la cabeza, me calma el dolor y listo, se acabó. Y el problema, tenemos hándicap, no solamente 3 veces sale, sino que sale cuantas veces necesitemos. Pero nuestra fe tiene que ser pulida cuando el Señor no responde en tiempo y forma a lo que yo le pido. Ahí está el secreto. Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 1, a ver qué dice al respecto. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio de fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Si tendrías que comparar a tu fe, ¿con qué elemento lo compararías? ¿Con el oro? Marcha una chapa. Sin embargo, el Señor dice que es como el oro, que tiene que ser refinada. Que tiene que ser refinada. Nosotros como seres humanos queremos respuestas inmediatamente. Y no solamente lo estoy diciendo a nivel espiritual. Como seres humanos necesitamos respuestas inmediatas. Y cuando no las tenemos, entonces todo se nos desmorona, toda la casita que hemos armado con nuestras cuestiones se nos empieza a venir abajo. Sin embargo, aquí Pedro se anima a decir que nuestra fe es como el oro y debe y tiene que ser refinada. La mía al menos tiene que ser muy refinada. La tuya, lo dejo a tu criterio. ¿Saben qué? Podemos contar con Jesús. Y hay algo de reproche en las palabras de Marta.
¿Se acuerdan qué es lo que le dice Marta cuando se encontró con Jesús? ¿Saben lo que escuché? ¿Qué les dice? Señor, si hubieras estado. Señor, si hubieras estado. ¿Nunca le dijiste al Señor, Señor, si hubieras estado? Si me hubieras escuchado. Si me hubieras tirado un centro. Y es una respuesta sumamente humana, sumamente humana. Y somos humanos también. Y nos es muy difícil no caer en esta tentación, justamente por lo que yo les compartía antes, que como seres humanos queremos respuestas inmediatamente. Señor, si hubieras estado aquí. Ahora, es interesante ver que las hermanas no recibieron a Jesús de la misma manera. El inicio del saludo es el mismo, pero no como sigue después. El saludo de Marta, versículo 21, ¿cuál es? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Esa es la salutación y la bienvenida de Marta a Jesús. ¿Y María? Claro, María había recibido visitas. Lo dice la palabra. Había muchos de la región que habían ido a consolarla. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Había gente con ellos acompañándolo en su dolor. Bien. Estoy pensando en la gente, bien. ¿No? Vamos a los velorios. Que el Señor te bendiga, después me voy a comer una pizza. Después, viste, bueno, ¿qué va a hacer? Que lo cure Lola. Está bueno. Acompañar a aquel que está dolido. Y ahí estaba entonces María, atendiendo, sirviéndole un cafecito a los que estaban ahí consolándola. Entonces viene Marta rápido y dice, María, está Jesús. Llegó Jesús. Y voy a decir cosas que no lo dice la palabra, pero se me ocurre que habrá ido ahora viene. No lo dice la palabra, se me ocurre. Entonces, bueno, aguanten un cachito que... Y fue. Y los otros, como pensaron que había ido al sepulcro a ponerle una flor, entonces vamos, acompañamos a María. Y cuando llega Jesús, ¿qué es lo que hace María? ¿Qué es lo que le dice? Fíjense, versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies. Bien. Y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Punto. Marta había dicho, si no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. María dice, Señor, si no hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Si tanto querías a Lázaro y recibiste el mensaje que te mandamos, podrías haber venido antes. Jesús, según dice este relato, se conmovió ante el dolor. Se conmovió ante el dolor. Varias veces lo dice esto que acabamos de leer, que se conmovió con el dolor. Versículos 33 y versículos 38. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ellas, se conmovió profundamente. Y en el versículo 38 vuelve a decirlo entonces. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Muy conmovido. ¿Por qué Jesús se conmueve con tu dolor? ¿Te pusiste a pensar? ¿Por qué Jesús se conmueve por tu fracaso? Por tu miseria. Ustedes saben que cuando uno habla de miserias no está hablando de la falta de dinero, sino las miserias del corazón.
Por eso Él es misericordioso, porque se acerca al corazón. Fíjense lo que dice, muy interesante, el Salmo 56, 8. Salmo 56, 8. Tú llevas la cuenta de mis huidas. Tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? ¿Sos de lagrimear? Se me ocurre que con el paso de los años uno se pone o más duro o más sensible. Me parece que por ahí pasa la cuestión. Y ante los fracasos y ante los dolores, dice que el Señor recoge cada una de tus lágrimas. Qué bueno. Vamos a volver a leer 3 versículos de lo que acabamos de leer. Juan 11, 39 al 41. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Otra vez, y entiéndase, yo no estoy cargando no quiero cargar las tintas sobre María y Marta. Hay que estar en esa situación de haber visto morir a un hermano y haber hecho el pedido que venga quien ellos sabían que podía devolverlo a la vida y no vino en tiempo y forma, y en ese contexto estaban muy dolidas, y Jesús le dice, saquen la piedra. No, Jesús, ya está. Ya está. ¿Sabes por qué, Jesús? Porque hay olor, porque huele mal. Ahora, ¿es una respuesta mala? No, es una respuesta lógica, absolutamente lógica. ¿Qué te vas a meter en la tumba? Si hay mal olor, ya está pudriéndose Lázaro. Una respuesta netamente humana, ya hay olor. Y el desafío de Jesús a Marta, ¿cuál es? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y en qué momento había que ver la gloria de Dios? ¿Cuando las cosas estaban casi bien? ¿Cuando las cosas estaban un poquito mal? No, cuando las cosas estaban muy mal, muy mal. En ese momento había que ver la gloria de Dios. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Debemos lidiar a diario con nuestra razón humana. A diario tenemos que lidiar con nuestra razón humana, con nuestra humanidad. Era imprudente sacar la piedra porque había olor. Qué desafío es para nosotros no limitar al poder de Dios. Miren, cuando estaba leyendo y escribiendo, esto me vino a la mente, ustedes ya lo han escuchado, creo que lo había contado Heriberto oportunamente y creo que yo también, un testimonio del pastor Daniel Sucherino en un instituto de pastores de la iglesia menonita, y él contó la experiencia de haber estado como congregación orando fervientemente por la salud de una hermana joven que estaba con cáncer, que literalmente los médicos dijeron, ya no podemos hacer nada. Entonces toda la iglesia se puso de rodillas para orar y pedirle al Señor que hiciera un milagro en ese momento, porque es lo único que quedaba. Y la iglesia oró, y Daniel contaba que entró a terapia intensiva y le puso las manos y oró. Y aún él mismo decía, Señor, haz lo que quieras, pero si es posible, hace un milagro. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Hizo un milagro. Hizo un milagro. La mujer sanó y volvió al seno de la congregación. Y los hermanos estaban gozosos porque el Señor había obrado. Y Daniel contaba que en una oportunidad se la encontró en el colectivo a esta mujer con su nena chiquitita.
Y Daniel fue, la abrazó, qué bueno verte tan bien, qué bueno, alabado sea el Señor. ¿A dónde vas? Voy al zoológico con mi nena, porque quiero llevarla al zoológico, como no habíamos salido mucho tiempo por mi enfermedad. Ahora puedo salir y quiero llevarla al zoológico, pero estoy preocupado, ¿viste las nubes que se vienen? Unas nubes tremendas, ¿vieron? Ahora cuando llueve, y se venía una tormenta tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel? Y lo digo con mucho cariño, porque yo hubiese duplicado la apuesta y hubiese dicho lo mismo. Y bueno, quizás tendrás que venir el sábado que viene al zoológico. Y dice que no, tranquilo, yo estoy orando al Señor para que el Señor haga pasar las nubes. Y entonces Daniel decía, y bueno, recién la curó el Señor, todavía está en la cresta de la ola. Y Daniel se bajó en la próxima parada. ¿Y saben lo que pasó? Las nubes pasaron de largo. Nosotros limitamos al poder de Dios por nuestra razón humana. Esto puede, esto no puede. ¿Por qué? Porque mi mente es finita. Mi mente no da para más. Bastante da mi mente para llegar hasta un punto como para pedirle al Señor que no llueva. O que llueva, Señor, porque hace calor, ¿no? Sería una alternativa en este momento, ¿no? Limitamos el poder de Dios. Jesús oró en el versículo 41 y 42. En primer lugar, ¿qué es lo que dice? Te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. El poder de la gloria de Dios. Y la respuesta, ¿cuál fue? Inmediata, versículos 43 y 44. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. ¿Y cómo sale Lázaro? Vestido, hola, ¿qué hacemos? ¿Cómo va? No. ¿Cómo salió? Envuelto. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Desátenlo, ¿y qué? Y déjenlo ir. La vida en Cristo nos da libertad. La vida en Cristo nos da libertad. Hermanos, para terminar, sigamos confiando en Él, aun cuando no entendemos, aun cuando parece que nada tiene sentido. Y tratemos, y me lo digo a mí en primera persona, de poder entender el plan de Dios más allá de mi necesidad inmediata. ¿Se entiende? No pensar solamente en mi ombligo. Mirar más allá que mi propio ombligo. Poder entender el objetivo final de Jesús. ¿Por qué se demoró Jesús en llegar? Porque los discípulos tenían que entender, porque María y Marta tenían que entender, y porque los judíos que estaban allí acompañando a María y Marta tenían que entender y ver la gloria de Dios. Si Jesús en el momento hubiese orado donde estaba y decir, Señor, es el momento de que le des la salud a Lázaro, no hubiese pasado nada de esto. Ni los discípulos, ni María, ni Marta, ni los judíos que estaban acompañando a María y Marta hubiesen podido ver la gloria de Dios. Entonces, poder permitirnos de poder entender y ver el panorama general y no solamente mi propia necesidad. Vivir por la fe nos permite mostrarle al mundo hostil en el que vivimos, un mundo cada vez más escéptico, que la gloria de Dios es posible. Que la gloria de Dios es posible. ¿Y quiénes somos los responsables de transmitir esto? Nosotros. Nosotros. No le puedo pedir al mundo que obre como si conociese al mundo. No gastes tiempo al divino botón. Nosotros tenemos que ser ese eslabón del mundo que perdió y que se rompió. Siempre lo digo, inclusive en mi trabajo, no hemos sido creados, no nosotros, todos
No hemos sido creados para vivir solos. No fue el plan de Dios de vivir solos. De movida, creó a Adán y después creó a Eva. Y más allá de la cuestión del matrimonio, no fuimos creados para vivir solos, sino para vivir en comunidad. Pero no estoy hablando de la comunidad cristiana. Tu vecino que no conoce al Señor necesita de vos. Y tu vecino no va a la iglesia. No conoce al Señor, pero necesita de vos. Somos los responsables de mostrar la gloria de Dios. Que el año que viene nos encuentre un poco menos humanos y nos acerque más a la gloria de Dios. Amén.